todos, queridos amigos y amigas que están acompañándonos en la plataforma de Lima Lee. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a culminar con nuestro ciclo de diálogos por hoy, jueves 20 de agosto, con un invitado muy especial, un poeta de gran trayectoria, con una gran obra publicada, no solamente en su país, sino en casi toda América y el mundo. Me refiero al poeta José Luis Díaz Granados. José Luis Díaz Granados es un poeta colombiano. Yo, a medida que vayamos conversando, voy a leer su biodata, a leer y compartir su trayectoria, pero sirva este momento para darle la más cordial bienvenida, el abrazo desde Lima, Perú. Bienvenido a Lima Lee, querido José Luis Díaz Granados. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias. Es un evento bastante prestigioso en nuestra América y me siento muy honrado por esta invitación que me has hecho para participar en el evento, y no solamente eso, sino la alegría, la gran satisfacción literaria que me has dado con la publicación de mi antología. No, para nosotros es un honor poder con tu antología poética, El Duende y el Disturbio. Es una antología que los amigos que están siguiendo esta transmisión pueden descargarla de modo gratuito. La intención del festival fue llevar la poesía a todas partes. Creo que estamos alcanzando el objetivo. Quienes quieran tener Duende y el Disturbio pueden, aquí en este post hay un link, hacen clic y automáticamente descargan de modo gratuito el libro del poeta José Luis Díaz Granados. Gracias por la disposición del diálogo, gracias por fortalecer este proyecto colectivo. Nosotros creo que si por algo continuamos con este tipo de iniciativas es porque hubieron poetas que nos precedieron, que hicieron este tipo de trabajos, que soñaron con lo colectivo, que soñaron con el bienestar común. Usted es uno de ellos. Así que, maestro, muchísimas gracias por el ejemplo y aquí estamos simplemente continuando lo que poetas como usted empezaron. Con mucho gusto, gracias. Un gran honor y un gran placer. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a su hijo Federico en la Feria Libre de Buenos Aires. Y yo ya sabía del poeta José Luis Díaz Granados, conocía la trayectoria también de Federico, por supuesto. Quiera permitirme también agradecerle a él por haber sido esta especie de vínculo. Creo que no habría podido llegar de repente de modo más rápido si no habría sido gracias al gran poeta que es Federico. Como dicen, de tal hay una rama importante, ¿no?, de la creatividad en su familia. Y me refería a su familia porque hace pocos días conversábamos con Gabriel Chávez Casasola, nuestro hermano boliviano, sobre un artículo muy conmovedor que había escrito usted sobre Mercedes, ¿no?, la compañera eterna de Gabriel García Márquez. Eh, y leía y vi también una entrevista en la que usted se refería a lo importante que había sido su mamá a empezar en la literatura. Me gustaría que nos comparta de repente alguna de esas anécdotas en las que su mamá le leía poemas a usted y a su hermano mayor, y de donde viene, creo yo, este vínculo, ¿no?, por lo literario. Claro que sí, con mucho gusto, Harold. Claro, esto viene, el ambiente es muy importante para las vocaciones, sobre todo las vocaciones que conducen al arte. Y desde niño, claro, por el lado materno, pues mis tías tocaban el piano, había un ambiente artístico, ¿no? Tenía un tío que escribía versos jocosos, festivos. Mi abuelo era historiador, mi abuelo materno, y mi madre desde muy niña era aficionada a copiar con una bella caligrafía los poemas más famosos de los modernistas, que eran los autores de moda cuando ella era una adolescente en 1928, 1930, en la ciudad de Santa Marta. Las niñas tenían esa afición, y en el Caribe estaba muy de moda que las casas donde había un ambiente intelectual siempre había un piano, era como la nota sobresaliente de esas casas. Entonces, claro, uno va formándose en ese ambiente en que mi mamá nos leía
en voz alta a mi hermano mayor y a mí los poemas de los modernistas. Yo recuerdo haber escuchado La cabeza del rabí de Rubén Darío, que es una historia muy linda, ¿no? De un rey que se enamora de una Uri, y la Uri está enamorada, tiene un amante que se llama Balsarad, y bueno, es una historia de amor y de dolor, contada por Rubén Darío, y Rubén Darío escribió ese bellísimo poema a los 13 años, entonces yo vivía conmovido con eso, de que tanto los músicos como los poetas eran precoces, en su mayoría, ¿no? Entonces me hablaban de Wolfgang Amadeus Mozart, y además leía mucho en voz alta El romancero gitano de Federico García Lorca, que es una poesía tiene mucha eufonía, tiene mucha musicalidad, es una sonoridad impresionante la que tiene García Lorca con ese duende que lo caracterizó, ¿no? De manera que así me fui formando, a mí me gustó mucho esa música de la palabra, ¿no? La eufonía, y en las páginas en blanco que quedaban en aquel cuaderno, en un álbum grueso que tenía mi mamá, pues yo empecé a escribir, pues claro, muy ingenuamente a los 6 años, a tratar como de hacer rimas, ¿no? El primer poema se llamó, poema no, la primera rima se llamó La Casa de Mayo, y eran unos versos dedicados a la Virgen de Fátima, y los recité en un programa infantil que había en la Radiodifusora Nacional de Colombia, la radio oficial. Lo recité el 13 de junio de 1953, yo tenía 6 años, y esa noche estaba militarizada la emisora, pues a la hora Claro, exacta que estaba leyendo el ocurrió el poema, golpe, el general Gustavo Rojas Pinilla estaba dando un golpe de Estado en Colombia. Sí, así sucedió, claro. poético, Un, de la un, de- remota infancia. un debut con golpe de Estado. Qué Golpe de increíble, Estado, ¿no? sí, 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 así es. estaba también revisando algún material y, y también usted en una entrevista se refería a que en aquella época, ¿no? En los 60, inicio de los 70, de repente, pues decir que alguien quería dedicarse a la poesía era como lanzarse o como anunciar una especie de suicidio, ¿no? ¿De qué vas a vivir? Pero sin embargo, usted eligió un oficio que le permitió convivir con la poesía. Eh, Luis Vidales, ¿qué significó para José Luis Díaz Granados? Bueno, habían unos nombres cuando yo era ya un adolescente que ya sentía la necesidad de tomar la poesía como la razón de ser de mi existencia, la literatura en general. Leía mucho, escribía mucho, y uno naturalmente vive muy informado de los maestros de su espacio geográfico, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los poetas? Tenía un primo mayor, ¿no? Que después fue novelista, José Stevenson, y un tío que escribía versos festivos, mi tío Carlos Valdeblanques, y entonces ellos me llegaban y comentaban, ¿no? Esta mañana estuve tomándome un café con el poeta León de Grey. León de Grey era el maestro más famoso y más importante de Colombia, era un mito. El mismo García Márquez decía, nuestro único mito vivo es León de Grey, era un poeta extraño, escribió unos monólogos en un idioma lleno de arcaísmos y de neologismos y de gongorismos, pero era algo impresionante cómo atraía el maestro León de Grey. Mis tíos me decían, sí, lo vi esta mañana en el automático con su pipa y su barba y su boina. Y el poeta Luis Vidales, que hace 40 años, me decían entonces, revolucionó la poesía colombiana con su vanguardia de Suenan Timbres, una poesía irreverente, iconoclasta, en una Bogotá aldeana y parroquial de los años 20, ¿no? Decía que Jesucristo era un policía de tránsito, decía unas cosas que escandalizaban realmente a la aldea que era Bogotá entonces. Y estaba el poeta Aurelio Arturo, muy poco conocido, pero uno vivía informado porque a uno le interesaba el tema, ¿no? Y aparecieron, tendría 13 años, una antología de la poesía colombiana que hizo el crítico más importante que tenía Colombia en aquella época, llamado Andrés Holguín. Y claro, uno va siguiendo esa cronología desde el primer poeta que uno tiene noticia en Colombia, que fue la madre Josefa del Castillo, una monja clarisa, que desde su celda en la ciudad de Tunja, en una ciudad colonial, comenzó a escribir unos afectos espirituales preciosos. Luego vino un poeta gongorino en Santa Fe de Bogotá, que se llamaba Hernando Domínguez Camargo, que incluso han dicho que casi está a la par de Góngora, pues no sé. Y luego los poetas de la independencia, que fueron muy inferiores a la gesta. Realmente la gesta de la independencia
que fue la misma del Perú, la misma de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, pues fue tan grande que los poetas se eclipsaron un poco, tal vez con la excepción de Olmedo, ¿no? Tal vez con ciertas excepciones. No hubo un poeta grande en Colombia en esa época, pero uno seguía y comenzaba uno a aprender por sí mismo, porque no habían clases no habían talleres de literatura, la poesía era una vocación marginal para aficionados, y la gente del común la asociaba con unos melenudos, borrachos, bohemios, que vivían tomando ajenjo y que por las noches se iban, ese grupo, esa caterva de la poetería, como decía León de Greiff, se iban a las tumbas de sus novias a cantarles serenatas, ¿no? Como Julio Flores, un poeta popular, muy buen poeta, por cierto, o como el mismo Silva, que es quizá el más universal de nuestros poetas. Pero así se va uno formando y uno por encima de todo dice, pues yo voy a ser poeta, no importa de qué tenga que vivir. Si soy empleado público, soy abogado, soy profesor, eso no importa. Ya después con los años, cuando se comenzó a dar, la sociedad mercantil se empezó a dar cuenta de que, hombre, ese Neruda, pues hombre, es que tiene 4 casas, y el señor Vargas Llosa, eso está millonario, y el señor García Márquez, como que tiene también mucho dinero, entonces comenzaron a idearse facultades de literatura. Qué casualidad, comenzaron a promoverse y a florecer por toda América Latina departamentos de literatura, talleres de literatura, facultades, hasta tal punto de que ya hoy en día no es motivo de burla para nadie, ni nadie se atreve a decirle a un poeta, está loco, ya no. Pero sí, eso existió en mi época y fue muy duro, Harold. Claro, no, imagínense, debe haber sido casi pues como irse contra la pared con todo y sueños, ¿no? Porque Sí, eh, el realizarse como escritor, el querer asumir una vocación que no le garantiza en realidad, aquel entonces que no le garantizaba nada en términos de estabilidad, ¿no? Por usar sí, la palabra, era complicado, y más aún si se pensaba en familia. sí, Entonces, así. pero valió la pena esa lucha y esa resistencia. Usted estuvo trabajando como funcionario, ¿no? En el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ¿Qué hacía el poeta José Luis Díaz Granados entre tantas cifras? Había una cosa muy curiosa, ¿no? Que, en primer lugar, allí trabajó León de Greiff, que León de Uh Greiff -huh. había estudiado unos 2 años de ingeniería de minas en Medellín y sabía mucho de caminos y de estadísticas y parece que era un gran contabilista. Había otro poeta muy famoso llamado Jorge Salamea que también trabajó en un banco y después trabajó en la estadística. Y Luis Vidales, porque él se había graduado de estadístico en París, cuando fue después de la publicación de su libro vanguardista Suenan Timbres, y Luis Vidales tenía un alto cargo después de haber regresado del exilio en Chile por razones políticas. El presidente de Colombia era Alberto Lleras Camargo, que era de la generación de los nuevos, de esa generación a la que perteneció Vidales, y eran muy amigos, y él hizo regresar a todos los amigos exiliados por la dictadura de Rojas Pinilla, y le dio un alto cargo en el DANE, donde estuvo feliz, en el Departamento de Estadística. Estaba yo, pues, estaba yo casado, recién casado, estaba muy niño Federico, y yo vivía de empleos muy circunstanciales y muy fugaces. Y ya tenía la amistad de Luis Vidales, y Luis Vidales me dijo, mira, hay un periodista, hay un joven que se llama Rafael Humberto Moreno Durán, que es mi subalterno, como mi secretario, y él tiene que viajar a París, se va para Europa, y entonces para que lo reemplaces. Y entonces yo entré ahí a trabajar. ¿Y qué hacía yo en el DANE? Vidales me enseñó a corregir textos técnicos. Me enseñó una cátedra que yo no conocía, que es la redacción técnica. Es muy distinto corregir una novela o corregir una crónica que corregir un informe de estadística o de economía. Entonces él me enseñó esos secretos, Luis Vidales, y de eso viví la mayor parte de la vida, corrigiendo informes técnicos, a tal punto que hasta llegué a hacer un texto sobre cómo corregir y revisar informes técnicos. Eso me ayudó mucho y me gustó mucho estar en ese medio porque mi padre había sido economista. Entonces para mí no era un mundo extraño estar entre economistas y contadores. Pero también había visto una entrevista en la que se refería a eso, ¿no? Que Sí, cuando
que el primer vínculo que tuvo con el Fondo de Cultura Económica había sido con aquellos libros de economía que, claro, a esa edad eran de pronto inaccesibles, pero que sin embargo es el primer recuerdo que tenía del fondo, hasta que después usted llegó al Fondo de Cultura Económica, ¿no? En Colombia, Sí, y era pues como haber ingresado a una casa que había estado ahí siempre. así es, sí. Sí, la primera visión, incluso yo no tenía uso de razón, pero recuerdo, mi padre tenía una biblioteca, pero era distinta a las bibliotecas de los papás de mis amigos, porque era una biblioteca toda de libros con lomos anaranjados. Yo decía, todos eran color naranja, y era claro, y el sello inconfundible del Fondo de Cultura Económica, FCE. Yo pensaba que era Fe, Esperanza y Caridad. En fin, esas cosas de niño que uno piensa. Y era el Fondo de Cultura Económica y eran grandes libros, eran libros de todo, libros extraordinarios sobre la actualidad económica de América Latina, el subdesarrollo, esa palabra la inventaron ahí en el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, todas esas cosas entonces no me eran muy extrañas cuando ingresé a trabajar con Luis Vidales como secretario de él, ¿no? Y Pero formamos un equipo para redactar durante 2 años la historia de la estadística en Colombia, desde la llegada de los españoles en la conquista hasta 1976, que fue cuando se publicó. también de pronto ese trabajo le entregó la disciplina que también se necesita para poder organizar de repente ya no un tema, pero quizá una novela, ¿no? Sí, O un libro de cuentos, ¿no? muchísimo, sí. La disciplina es muy importante para poder escribir, incluso para ordenar un libro de poemas. Es muy importante tener cierta disciplina, cierto orden. A mí me gustaban los libros de Juan Ramón Jiménez porque tenían cada 5 versos tenía una numeración para luego, pues eso, facilitar a los estudiosos de la obra. Y yo cometí la ingenuidad de que mi primer libro, El Laberinto, lo publiqué con esa numeración, ¿no? Creyendo que iba a ser algo muy, muy interesante. Y no, pues eso quedó como una cosa curiosa, ¿no? A Pero mí me sorprendió y me dio mucha alegría el día que hicimos el lanzamiento de esta colección, eh, que citó de memoria algunos versos de José Santos Chocano, ¿no? Yo lo he dicho siempre, yo considero a Chocano como el más grande de nuestros poetas. A ver, indudablemente, incluso a veces tengo mis discusiones con los amantes de César Vallejo, considero que Vallejo es un enorme poeta, pero a mí ¿cierto? particularmente me gusta más Chocano, ¿no? Sí, eso me contaba, porque yo a veces lo admiro más que al mismo Darío, que eso es casi un sacrilegio, pero Arturo Corcuera, que era mi gran amigo, Arturo me decía que es que Chocano quería superar a Darío, quería ser el poeta de América. Él incluso hacía esfuerzos y artificios incluso para poder llegar a ser el gran poeta de América. Él quiso eso, lástima que lo truncó la muerte pues de esa manera trágica. Pero qué gran poeta, ese poema La Magnolia es perfecto. O aquel que decía, ¿cuántos me han calumniado? ¿Cuántos me han encarnecido? Dieron tal magnitud a mi pecado que me duele el no haberlo cometido. No, Chocano para mí era un hombre genial, era un hombre de genio, sí. Gracias Claro, por no, esa alusión, Harold. no, es que Chocano para mí es enorme y además yo siempre me remito a su poema La tristeza del Inca, ¿no? Sí, ¿No? Este Inca que va a pedirle consejo a los sacerdotes, que estaba triste, no entendía por qué era su tristeza, ¿no? Y le dicen sí, que porque el amor que él tenía era el amor hacia una mujer que pertenecía a otra raza, a otro credo y a, exactamente. un, y a una civilización que todavía no llegaba, ¿no? Creo que es el Hermoso, poema más popular, ¿no? Más recitado de él con los caballos de los de los conquistadores, ¿no? conquistadores. Sí, Claro, los caballos eran ágiles, los caballos eran fuertes. que Y el famoso blasón, sí, y el cómo no. famoso, y el blasón, ¿no? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje o de un vaivén pausado de vaca tropical. A mí me Y, encanta Chucano. y esa ambición de él, ¿no? Es decir, a los 27, 28 años, que es una edad normal en que los poetas pues, están publicando sus primeros libros, ya Chocano había publicado sus poesías completas a los 28 años. Claro, ¿no? Sí, con su famoso La epopeya del morro a los 19 años ya había ganado un concurso, ¿no? Y esa lucidez, ¿no? Esa lucidez de escribir Impresionante. un tema épico,
a los Ah, no, 19 años, o sea, todo lo tenía planeado muy, muy bien. Yo lo admiro mucho. Para mí es el más grande poeta del Perú, sí. ustedes tienen a José Asunción Silva. ¿Cuánto marcó en José Luis Díaz Granados la poesía de José Asunción Silva? Sí, pues claro que de niño es el poeta más conocido en Colombia y más conocido de Colombia en el mundo. Entonces, claro, era muy, Ujú. muy normal que en los colegios, en todas partes, se recitaba el nocturno. Y luego los nocturnos, los otros nocturnos, que entonces viene la discusión de los críticos, que cuál es mejor, ¿no? A muchos les gusta más el segundo nocturno, ¿no? Y estaba helada y pálida tu boca, que fue mía. O el otro, y si yo te diera un beso, tú estuvieras, ¿no? Le dice a la novia muerta, y yo te pusiera los labios, sí, te resistirías. Bueno, esos poemas de Silva, claro, y desde niño a uno se los están recitando las profesoras, los profesores, mi madre, mi familia, uno oía mucho a Silva. Yo vengo a tener conciencia de la grandeza de Silva ya después, porque uno llega en la juventud a la poesía, es a, no tocando a esos clásicos, sino queriendo leer a los actuales, a los de vanguardia. Entonces, incluso a mí me regaló una señora que era la dueña de la casa donde vivíamos, me regaló una foto de Silva que era desconocida, una foto de José Asunción Silva en sepia, que le habían dedicado a los padres de esta señora. Y yo no lo aprecié mucho y se la regalé al director del suplemento literario del Tiempo, donde publicaba mis primeros poemas. Menos mal que él me dio el crédito y la foto existe, ¿no? Menos mal, pero porque hoy en día sí tengo la conciencia de que es el más grande poeta y uno de los más grandes poetas de la lengua española, Silva. Sí. Ayer conversábamos con Hugo Francisco Rivela, el poeta argentino, Gran amigo mío, sí. sí, y él se refería mucho a, él es un hombre que cree en la utopía, y que si habría dejado de creer en la utopía, él ya se habría suicidado hace rato, ¿no? Decía. Y yo me preguntaba sobre esa generación, ¿no? La generación a la que usted también pertenece. Era una generación que creía o que sigue creyendo, espero yo, en la utopía, que tenía ese sueño colectivo por mejorar, por pelear por la igualdad, digamos, de todos los pueblos, pero de repente en las generaciones posteriores como que se quebró ese aliento de repente, ¿no? Esa bandera que peleaba por la utopía. ¿Qué le diría usted a los poetas de nuestra generación de repente para tener ese compromiso por levantar esa bandera, creo yo, necesaria ahora? Bueno, es muy, muy sencillo, ¿no? Lo que decía José Martí, hay que estar convencidos de que un mundo mejor siempre es posible, ¿no? Pero ya no sobre ciertos dogmas, sobre ciertas doctrinas. Yo entiendo que es difícil que la juventud lo crea porque grandes utopías que se edificaron a comienzos del siglo se derribaron, se torcieron, se malinterpretaron. Es decir, uno mismo ve cuando la Iglesia Católica, pues, cómo tergiversó su propio evangelio, ¿no? Y cuando un papa como el actual, que yo lo quiero y lo admiro mucho, el Papa Francisco, toma el evangelio desde su origen, entonces lo acusan incluso de comunista, incluso hoy dijo que ojalá la vacuna fuera no para los ricos. Entonces, eso, es decir, parece que muchos se han desviado del verdadero sentido del evangelio. Y eso pasa con las utopías. Ahora, lo peor de todo es que la palabra utopía, y eso lo decía Borges, pues en su origen etimológico significa lo que nunca será, es decir, es un sueño, utopía, ¿no? Es decir, lo que nunca va a ser posible. Hay que seguir soñando. Yo soy un convencido de que es posible, claro que sí. Es decir, yo conozco sociedades más racionales que la nuestra. Y yo, pues, hoy vi un muchacho colombiano que no quiso, que estudia en Wuhan, China, y cuando hicieron los vuelos imaginarios humanitarios para traer a Colombia a los colombianos que estaban allá en China, él se negó y él se quedó allá. Y hoy lo entrevistaron en la televisión colombiana y dice, no me arrepiento. Hoy Wuhan es la ciudad más segura del mundo y creo que la mejor determinación que tomé en mi vida fue haberme quedado acá, en China, donde hay una disciplina, donde hay una sociedad un poquito más racional que la nuestra. Claro, pero por supuesto la civilización del espectáculo en términos de Vargas Llosa trata también pues de crearnos, ¿no? Posiciones,
figuras de repente inexistentes, y para eso considero de que lo puntual siempre es conocer, ¿no? O sea, la información real, o sea, lo que uno comprueba, lo que uno realmente palpa, ¿no? Para no dejarse invadir por estas directrices de repente que las Claro. dictan para quienes ni siquiera existimos como cifras. Así es, así es. Yo a Vargas Llosa lo admiro profundamente como narrador, me parece, fue una de las cifras literarias que más me influyó en 1965, cuando yo leí La ciudad y los perros y luego Los cachorros. Y tan fuertemente tengo esa influencia en narraciones mías. Me parece que es uno de los hombres más importantes de la literatura, pero tiene unas actitudes en que no deja de ser el niñito malcriado que criaron sus abuelos, ¿no? Y si no estaban de acuerdo con lo que él quería, el niño hace pataletas, y así las quería hacer con García Márquez, porque García Márquez apoyaba a la Revolución Cubana, y él vino aquí a una feria del libro, Vargas Llosa, y exigiéndole pues a Vargas como si tuviera la obligación de contestarle García Márquez. No, no tenía ninguna obligación de hacerlo, pero es la pataleta del niño que fue mal criado por unos abuelos y que cuando le llevaban la contraria, pues entonces el niño malcriado, ¿no? Pero eso no le quita que sea pues un genio literario en cuanto a narrador. No estoy de acuerdo con las teorías Claro. de que los No, gobiernos liberales y democráticos pueden ser corruptos, pero que son mejores que los otros sistemas. Yo no creo eso. claro, pero ojalá que este momento que ha hecho que el mundo se detenga para que los seres humanos volvamos a mirarnos, ¿no? Hacia nosotros mismos, sirva de repente para organizar quizá nuevos paradigmas, porque como bien lo dijo, lamentablemente momentos o ideologías que supuestamente eran lo que iban a generar una mejor convivencia, lamentablemente fueron desnaturalizados, ¿no? Entonces, después de esta pandemia, ¿no? Después de todo lo que está sucediendo en el mundo, después de estos estados de pánico colectivo, ¿qué cree que le corresponde en todo caso al poeta ejercer para tratar de repente de conectarse, aunque siempre creo que ha estado conectado, pero en todo caso de reivindicar un discurso desde lo literario en este momento adverso? Sí, bueno, yo creo que no hay duda para nadie de que esto ha demostrado esta pandemia el fracaso y el desastre del sistema capitalista. Es decir, ya esto, tienen que empezar una nueva era pues, dentro de ese antiguo sistema, pero el desastre y el fracaso no se puede tapar con las manos. Es decir, ha sido estruendoso. ¿No? ¿Cómo es posible que el hombre esté por debajo de la salud, de los sistemas de monetarios internacionales? Siempre está el hombre en segundo plano, el ser humano, eso lo demostró, ¿no? Toda la farsa que ha sido este sistema. Y hay que empezar pues a edificar y a soñar nuevamente. Ahora, que el hombre sea mejor, yo no creo. No, que vamos a ser mejores, yo no creo. Vamos a ser los mismos de siempre. Los buenos, los malos, los regulares, con sus luces y sus sombras, sus duelos y quebrantos. Pero no, yo pienso que no. Es decir, después de un horror como el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, en que se llegó a dudar incluso hasta de la existencia de Dios, porque ¿dónde estaba en el momento de los holocaustos? Que se llevaban tantos miles de niños inocentes a los campos de concentración. El hombre siguió siendo el mismo. Es decir, no cambió para nada, yo no creo. Ahora, la ensoñación de la poesía sí en el sentido de que tiene la capacidad del vaticinio, volvemos a ser los vates de antes, ¿no? Vaticinamos muchas cosas, podemos soñar con... No es nuestra tarea, ¿no? Desde luego, pero sí ayudar a soñar, es decir, el mundo sin el arte pues sería, ¿no? Sería una cosa gris, sería algo espantoso. Yo no me imagino un planeta donde no exista el arte, la creación, los sueños, pero sí, es decir, los sistemas son buenos en cuanto al planteamiento y tratar de que sean así, de que sean buenos. Qué hermoso que hubiera sido que el cristianismo de verdad, al llegar a los poderes que tuvo 200 años después de la muerte de Cristo, hubieran sido reales, es decir, no hubieran sido esa plutocracia en que se apoderaron de las riquezas, de las tierras y con los siglos se hicieron aliados de los hombres más despóticos y más criminales de la historia universal. No, si hubiera sido una cosa fiel
al Evangelio de Cristo, si la doctrina marxista hubiera sido fiel a los postulados de Marx y Engels, hombre, otro gallo hubiera cantado, como dicen, pero no, siempre viene prima la vanidad, la ambición humana, ¿no? El chancro del poder, como decía Sartre, que uno no debe dejarse corroer por ese chancro del poder, porque eso envilece al ser humano. Pero sí, vendrán nuevos sueños, vendrán nuevas doctrinas y vendrán nuevas realidades, seguramente algunas traicionadas y otras realizadas, ¿no? De manera Claro, que ese es mi planteamiento, sí, al respecto. claro. Y observar o sentir al arte como una especie de amortiguador, ¿no? De la fatalidad de los seres humanos, Sí, finalmente, ¿no? sí, nosotros nos refugiamos en el arte y a la vez es el testimonio, es decir, yo, independientemente de toda ideología o de todo partidismo, yo veo que un hombre como Fernando Botero, que incluso es un hombre, creo que es como conservador y es un hombre de alta burguesía, sin embargo va a ser es decir, creó el mayor testimonio contra las crueldades de los norteamericanos en Irak con esa serie hermosa que se llama, hermosa y patética, que se llama Abu Ghraib, que son 100 grabados sobre las torturas inhumanas que los norteamericanos realizaron contra los presos allá en Irak. Y lo hizo Fernando Botero, algo similar a lo que hizo Picasso con El sueño y mentira de Franco, que se transformó en el gran mural de Guernica, o los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, ¿no? Que luego Picasso lo parodió denunciando también los crímenes de los norteamericanos en Corea. Se llama Masacre en Corea, que es una especie de caricatura, de parodia de los fusilamientos de Goya. Y eso lo denuncia Picasso, ¿no? Como en 100 años de soledad, que está la denuncia de la masacre de las bananeras en Colombia en 1928, que ningún profesor de ningún colegio ni universidad nos enseñó a ninguna de las generaciones posteriores a esa masacre. Pues está en el arte de Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad. Y así el arte denuncia de la manera como el artista quiere, como él quiera adoptar esa denuncia, pero lo hace. ¿Sí? Y otros vaticinan, el caso Y de Rafael ahora Alberti en 1931, en su poema 18 estrellas, el poema que hace en Nueva York, ahí tiene el poema que es patético, donde vaticina la caída de las Torres Gemelas. Es impresionante volver a leer ese poema de Alberti. Sí, 18 claro. barras y 48 estrellas, creo que se titula el poema, sí. Así Y ahora es. que mencionaba a Gabriel García Márquez, y de pronto esto le han preguntado infinidad de veces, pero no quiero dejar de preguntarle, coménteme un poco esa relación, ¿no? Familiar que tiene con García Márquez, con la familia. eh, ¿Cuánto de esa aura permitió que el arte pues se consolidara con mayor energía en la familia Díaz Granados? Sí, sí, porque es que él en 1955 publica su primera novela, pasó desapercibida en Colombia porque en Colombia no había crítica, creo que todavía no hay, o si la hay es muy pobre, pero no existía una crítica seria, profesional, y la hojarasca pasó, lo único que decían era lo fácil, ¿no? Es una novela folneriana, ¿no? Decían los periodistas, quienes reseñaban los libros. No la tomaron en serio y él sí tenía conciencia de lo que era ser un escritor, porque él estuvo muy metido en los estudios de las vidas de James Joyce, de Virginia Woolf, de Ernest Hemingway y de William Faulkner, especialmente de esos escritores. Y él decía, en Colombia no existe esa tradición, ¿no? Ni en América tampoco, es decir, porque había un caso solitario de un José Eustacio Rivera o de un Ciro Alegría en el Perú, o de un Rómulo Gallegos en Venezuela, o de un Don Segundo Sombra de Ricardo Muiraldes en la Argentina. Y él decía, no, yo sí quiero, él sentía la necesidad de contar, de fabular, de hacer una carrera literaria, y él con su ejemplo, pues hizo que toda una generación tomara el camino de la literatura. Yo lo conozco por un vínculo familiar, y yo lo conozco, me gustaba a mí escribir cuentos, y cuando fui a visitarlo un domingo, que me llevó una tía en común, pues yo lo seguí visitando casi todos los domingos. Él estaba recién casado con Mercedes, tenía un niño de 3 meses, Rodrigo, que hoy en día es un prestigioso director de cine, y él me hablaba como si yo no fuera un niño, sino como si fuera un hombre de su edad. Decía, tienes que leer mucho a Carlos Dickens, tienes que sacar mucha metáfora del romancero gitano para tus cuentos. No, tenía ciertas claves
¿no? Mira lo que es real y de ahí de eso real tú puedes recrearlo, inventar cosas, pero que el lector siga pensando que eso es creíble, que no vaya a ser una cosa absurda, ¿no? De que yo me suicidé de 7 tiros, porque eso es imposible, ¿no? Entonces, cosas ¿no? muy concretas que me iba diciendo, léete los cuentos del muro de Jean-Paul Sartre y a Hemingway. Hemingway es la economía de las palabras, Faulkner es lo poético, ¿no? También, ¿no? Pero todavía no te metas en Faulkner, me decía, métete en Hemingway para que hagas cuentos. La novela necesita mucha madurez, mucha vitalidad, mucha trayectoria. Sí daba muchos consejos y sobre todo la conciencia de ser un escritor en un mundo en que no existían, en Colombia no existía una editorial, la primera editorial surgió por allá en 1980, que se llamó La Oveja Negra, fue la primera editorial que hubo en Colombia. Había imprentas con el mote de editorial, pero el país que tenía editoriales era México y la Argentina, de pronto Uruguay, ¿no? Pero ni siquiera Chile tenía editoriales, creo que el Perú tampoco. Ciro Alegría se hace famoso por esa gran novela El mundo es ancho y ajeno porque se gana un concurso en Nueva York. José Eustacio Rivera se hace famoso porque La Vorágine fue traducida al francés. Pero si no, se hubieran quedado como novelas locales hasta que alguien los descubriera. Gabo no, era muy consciente de lo que él hacía. Él pintó su aldea para ser universal y yo considero hoy en día, a estas alturas de mi vida, que Gabo es mucho más que un gran novelista, ¿no? Gabo es un épico fundacional, es decir, él está a la altura de Homero, lo digo sin exagerar, está a la altura de Dante Alighieri, está a la altura de Cervantes, de Shakespeare, de Joyce. Es decir, yo lo considero así y yo estoy seguro de no equivocarme, no necesitamos 200 años para poder valorar como se hizo con el Quijote, no. 100 años de soledad es una épica, es una epopeya, es una Biblia completa, donde pues es la perfección de un escritor que sabía desde el principio lo que iba a hacer. Ahora, el problema o el asunto mío o la suerte mía es que uno siempre en la familia endiosa, uno tiene un ídolo que es un primo que juega muy bien el fútbol, o que, pues mi ídolo era Gabo, que era el primo que escribía, ¿no? Aunque yo veía que no, pues no era un hombre así famoso, ¿no? Como era el escritor más famoso de Colombia en ese momento, se llamaba Eduardo Caballero Calderón. Hoy en día nadie se acuerda de él. Y Ahí es se acuerda de él. lamentable, un gran novelista, era un gran escritor. Pero no, ellos tenían ciertos criterios literarios, y no, tenían otra formación, no muy española, muy castiza, no muy a lo Camilo José Cela, muy a lo Azorín, ¿no? Mientras que Gabo era más a lo norteamericano, a lo anglosajón, ¿no? A lo Faulkner en lo poético de La hojarasca y 100 años de soledad, y a lo Hemingway en lo periodístico del coronel no tiene quien le escriba, concreto y definido. ¿Sí? Claro, esa influencia Pero yo me acuerdo, no me marcó como influencia literaria temática, porque era la misma temática, mis abuelos y los abuelos de él era la misma familia, pero sí como ejemplo de disciplina de lo que puede ser un escritor. no, y de hecho que Gabriel García Márquez consolida vocaciones. Yo recuerdo que era un adolescente de 13 años, vivía en un lugar alejado de la ciudad, en Tumbes, en una región al norte de Perú, Sí, y llegó un grupo de Lima, ¿no? A hacer campamento a la montaña donde yo vivía, y el profesor de este grupo de alumnos eh, se me acerca y me regaló un libro, y era Cien años de soledad. ah, Entonces, a mis 13 años, en la montaña, leí por primera vez Cien años de soledad. Era la segunda novela que leí en mi vida. La primera fue El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. sí, Y, y lo sentí muy familiar porque lo que Gabo contaba, ¿no? Sobre aparecidos, sobre todo el maravilloso mundo que narra Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, usted sabe perfectamente que en el campo eso es lo más natural, ¿no? En el lugar en el que yo vivía, todas las noches cruzaba la Llorona, el cura sin cabeza aparecía en una quebrada, ¿no? Y este tipo de cosmovisión, de mitos, ¿no? Muy propios de los lugares o de las localidades pequeñas. A mí me marcó Gabriel García Márquez, ¿no? Desde mis 13 años yo me convertí en un lector ávido, ¿no? Por querer leer más de García Márquez, así que para mí es un privilegio poder conversar esta tarde, noche, con un miembro de su familia. Y me acuerdo también de esa anécdota de cuenta Federico, que cuando llegó al colegio y era todavía un niño, y le dicen, ¿sabes quién es el nuevo premio Nobel? Sí, mi primo, ¿no?
Y se Te vas refería a... a Gabriel García Márquez, que era efectivamente, Así ¿no? es. Sí, Familiar sí, sí. suyo. Esas Sí. anécdotas son muy, 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 muy buenas, ¿no? Sí. Y así ocurrió, así es, sí. Claro que sí. Yo voy Y a Gabo, compartir con los amigos que nos están siguiendo, sí, voy a leer su biografía antes de ingresar al Duende y el Disturbio, antes que el tiempo venga con el filo de su hacha, porque queremos escucharlo, leer poesía, poeta Díaz Granados. José Luis Díaz Granados nació en Santa Marta, Colombia, en 1946. Poeta, novelista, periodista y profesor universitario. Ha publicado los libros de poesía El laberinto, La fiesta perpetua, obra poética 1962-2002, poesía completa, 3 tomos, publicado el año 2015, en narrativa publicado Los papeles de Dionisio, cuentos, Las puertas del infierno y otras novelas, el año 2015, La muñeca nocturna y otras narraciones, publicado recién en el 2020, además de los libros Las mil caras de la URSS en 1987, Cuentos y leyendas de Colombia en 1999, El otro Pablo Neruda en 2003, Cabo en mi memoria 2013, El escritor y sus demonios en 2015, Ululares y Trémulos en 2018, Ancoraje el 2020, Literatura Política y Arte, 15 tomos del 2016 al 2020. Ha recibido, entre otros, las distinciones y reconocimientos, Premio de Poesía Carabela, Barcelona, España, 1968. Su novela Las Puertas del Infierno fue finalista del Premio Rómulo Gallegos en 1987. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, Mejor Entrevista en Prensa, Bogotá, Colombia, 1990. Medalla de Honor Presidencial Centenario Pablo Neruda, Gobierno de Chile, 2004. Embajador de la Paz, París, Ginebra, 2008, y poeta homenajeado en el 16º Festival Internacional de Poesía de Bogotá, el 2008, entre otros premios y libros. Así que es un honor, querido José Luis, poder dialogar con usted. Gracias por esta disposición y por entregarnos El Duende y el Disturbio. Me gustaría solamente, antes de entrar al Duende y el Disturbio, que me diga de repente en un minuto sobre quiénes son los demonios del escritor José Luis Díaz Granados, ya que leí ahí un título sobre el escritor y sus demonios. sí. Mi infancia, indudablemente, ¿no? El paraíso perdido de mi infancia es un lugar común casi porque eso está inmerso en en casi todos los escritores. Pero sí, sí, es decir, la espontaneidad, sobre todo que es el único tiempo que no tiene pasado, ¿no? Es decir, el pasado no existe sino después de la infancia. La infancia no tiene sino presente, es decir, es una autenticidad irrepetible. Y era tan llena, es decir, la infancia mía fue tan rica en vivencias y en lecturas, porque yo me di cuenta, pues uno no tiene conciencia de que uno va a ser escritor ni nada de eso, sino que me escribía sencillamente, escribía un cuento llamado La Noche, tenía un país imaginario llamado Tatay, que era una isla, y el libertador se llamaba Juan Ramón Pungan, era un almirante, el Pungan es un apellido inventado por mí, y él tuvo una batalla, pero era una cosa ahí muy, muy extraña, porque no, él peleaba contra los indios, es decir, no al revés, no contra los conquistadores, no, él peleaba y ganó y fue el libertador y se retiró a París. Yo creo que yo oí decir alguna vez a una profesora ecuatoriana que Bolívar y San Martín se encontraron en Guayaquil y que esa noche no se supo nunca que hablaron. Bolívar regresó a seguir luchando en Colombia y San Martín se fue, tomó un barco y se fue para París. Y allá murió, porque el libertador mío también muere en París, pero esa mezcla de imaginación con lecturas. Yo recuerdo que me gustaba escribir, pero sin conciencia yo nunca pensé que existía la palabra escritor, empezando por eso, ¿no? Escribía, me gustaba y lamento haber votado, muchas cosas se perdieron, ¿no? De esa época, muchas cosas se embolataron, pero esos son mis demonios interiores y mi literatura es confesional, es autobiográfica casi siempre y tiene mucho que ver con la infancia, mucho que ver. Es decir, si no fuera tan lugar común, a toda mi obra completa yo le titularía La Casa. A mí me parece que uno va siempre, ¿no? A la casa. Yo soy un cangrejo, yo siempre voy hacia atrás, hacia el útero materno, ¿no?
Estoy siempre en esas, buscando mis raíces. En eso me parezco mucho a Neruda, por eso me gusta El cazador de raíces, se llama uno de sus libros más bellos, ¿no? El hombre que siempre está buscando sus orígenes, ¿no? Está excavando qué hay más allá de quienes construyeron Machu Picchu. Entonces, esos son mis demonios interiores. La casa, mis amigos, mi barrio, mi calle, en Santa Marta, en el barrio Palermo de Bogotá, mi infancia, mi paraíso perdido. Hice mi novela Las puertas del infierno, que fue el punto de partida, y culmino con Los colores del paraíso, es decir, que voy del infierno al paraíso y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Muchas gracias por compartirnos, ¿no? Esto. Mire, ahora que se refería a los amigos, hay eh, muchos saludos que quiero compartir con usted, algunos de poetas y de lectores. El poeta Carlos Zúñiga Segura, director de La Manzana Mordida, acá en Perú. Caramba, sí, mi gran amigo Eh, Carlitos. Estuvimos juntos en Alemania Democrática en 1989. Hace más, qué emoción, qué gran amigo, qué gran hombre y qué promotor de cultura como pocos, caramba, qué grande hombre, tiene muchos méritos, merece muchos reconocimientos, Carlitos, amigo mío del alma, nunca lo he llevado siempre aquí en el bolsillo de mi corazón. Bonito, dice José Luis, gran poeta, extraordinario ser humano, mi respeto y admiración, dice Carlos. Ay, Eh, Poeta Sisto Sarmiento, bienvenido, querido José Luis, a la primavera poética. Nuestro saludo y abrazo fraterno en esta cálida noche al poeta José Luis Díaz Granados, la poeta Marta Krauso, Gloria Mendoza Borda, la poeta peruana también. Un saludo de admiración al poeta José Luis Díaz Granados, del país que quiero, Colombia. Qué bien que hable de Chocano. Luego de mucho tiempo escucho algo así. Nuestro gran poeta Omar Aramayo, poeta, un poeta culto y elocuente, dice, sin lagunas, da gusto. gracias. Saludos desde Concepción, Chile. Miriam Leiva Garrido, poeta también. Eh, Gracias, maestro Díaz Granados, por el honor de escucharlo. Soy la Hernández. Viva Colombia, le dice Cecilia Betancourt. María Juliana Villafañe, desde Puerto Rico. Mi grande Un amiga, fuerte abrazo, amiga. un fuerte abrazo para José Luis. Saludos, ¿no? Gracias. Eh, Mi amor a esa belleza. Sandra, Sandra Villaca, muy cierto. La obra de García Márquez fue para muchos el inicio en nuestra vida. Tantos saludos, querido José Luis, que quería Gracias, compartido Javi. solo algunos, ¿no? Muchas gracias. Aquí Lo que estamos poblados de respeto y de cariño. sí, Me gustaría, muchas gracias. me gustaría, querido José Luis, que por favor nos comparta algunos poemas. Nosotros estamos aquí en nuestros palcos, esperando atentos su lectura. Bueno, muchas gracias. Tú me dices más o menos cuántos. Sí, Muy agradecido también con el doctor Jorge Muñoz Wells, que hizo unas palabras tan el alcalde de Lima, sí. con ustedes también. Mira, voy a leer un poema que se llama Alba. Yo me casé profundamente enamorado de una niña muy linda que tenía 18 años y pues era una niña hermosa, era la reina del mar en Santa Marta, era princesa del café, era virreina del acero, una mujer muy bella e inalcanzable para un pobre poeta de esa época, joven, más bien como eh, marginal en la sociedad. Esta mujer era prima mía, pero prima con quien poco había pues una familiaridad. Y yo me enamoré, parece que fue lo que ocurre con el rayo, ¿no? Que fue mutuo. Y yo un buen día pues, me armé de valor y la rapté. Había un tren que recorría del Caribe a los Andes, de Santa Marta a Bogotá, y yo le propuse que nos fuéramos para Bogotá y nos casáramos, estábamos muy enamorados, y así fue. Ella aceptó y eso fue, pues claro, un escándalo en la pequeña ciudad de Santa Marta, donde soy yo y de donde es ella, oriundos, y fue el escándalo muy grande. Yo estaba muy enamorado y le escribí un poema que se llama Alba, que fue musicalizado por Iván Benavides, uno de los músicos más prestigiosos de Colombia, y tenía un dúo llamado en 1982 Iván y Lucía,
Y esta fue la canción más popular para los de la década del 80, los ochenteros. Incluso el propio presidente de Colombia es un hincha de esta canción. Es decir, es una canción que todavía emociona muchísimo a las generaciones venideras. Alba, y al año siguiente de habernos casado, nació Federico. Federico Díaz Granados, que es también tu amigo, el poeta. Sí, claro. Alba dice así: para mi loca vida al mediodía, un día más día que todos el sol regó la lluvia, y el alba al mediodía aún era alba, más sutil que un minuto transparente y más minuto que un océano eterno. Cisterna pura donde cabe mi ser entero, mar de rocío que me acaricia incesante, patria perenne de mi corazón, jaula donde descansa para siempre mi alma. Alba luz, alba sol, alba marina, alba día, alba siempre, alba del alma, alba hoy, alba azul, alba de julio, alba amor, alba esposa, alba dormida, alba verso, alba única, alba mía, navío, vasija, cueva, balandra de mis sueños, gaveta donde guardo todos mis pensamientos, cofre donde se esconde mi sonrisa, donde moran mis ansias y mis recuerdos. Alba, norte presente, norte eterno, carne mía, mi sombra, mi gemela, mi compañera loca, mi pulsera, mi mágico aposento, mi pequeño castillo donde habita el amor. Bueno, Qué hermoso poema. aquí va un Gracias poco, por compartirlo. sí, un poema que se llama Manuel José. Se lo dediqué a mi padre. Mi padre fue pues mi personaje inolvidable, pues uno de los seres más hermosos que he conocido en mi vida, más bellos, más nobles. Y él murió de repente cuando yo tenía 18, 19 años, Manuel José, pero siguió acrecentándose esa idolatría por él. Y le escribí este poema bastante conversacional. Manuel José, así te decían tus tías y tus amigos. Yo también te voy a llamar en esa forma, porque ya somos iguales en esta edad adulta. Además, siempre fuimos amigos, muy amigos, compadre. Y fíjate bien que a lo largo de toda mi poesía, tan grave y solemne, siempre te llamo padre. Padre mío, compadre. Pero aquella poesía funeral cumplió ya su misión justo a tiempo, MJ. A veces, cuando camino por calles solitarias de noche, veo tu sombra y me alegro, y es mi sombra. En las mañanas, cuando me miro ante el espejo, veo de pronto tus ojos castaños bajo mis cejas y me estremezco. Ah, caramba, y me asusto. Cuando hablo en voz baja, yo te escucho, papá. Cuando acaricio amoroso el cabello de mi hijo, yo siento tu caricia en mi cabello de niño. Manuel José, la vida es hermosa. Te lo digo ahora. Quisiera contarte tantos episodios que te harían gozar y no sé ya por dónde empezar. Hay tantas cosas y a veces yo siento que soy nuevamente tu vida y entonces no lo dudo. Comienzo el monólogo largo y me pasan las horas contándote esto y aquello y el tinto se enfría, Manuelito, y la noche cae. La noche cae. ¿Tú Yo qué piensas? le decía a Federico hace unos días Sí, que me había alegrado mucho poder contar con usted el día que hicimos la conferencia de prensa de lanzamiento, el día lunes, sí, por lo que también para mí significa el padre, ¿no? Yo tuve un gran papá también, yo lo perdí hace 11 años, y le decía a Federico que valoraba mucho esta oportunidad de poder conocer a su papá, ¿no? Que es el papá de mi amigo, ¿no? De mi hermano Federico, pero que además este papá es un gran poeta, ¿no? Es un referente de la literatura colombiana y que por lo tanto el privilegio y el honor era doble. Me gustaría atreverme de repente, no sé, y pedirle quizá para despedirnos. Hay un hermoso poema también al padre que se llama Fiesta Invisible. sí. Si nos lo podría compartir, le quedo gratamente agradecido. Con mucho gusto, Harold. Fiesta invisible.
Hoy he vuelto a ver a mi padre, 30 años después de haberlo acompañado a la estación del silencio. Y me he encontrado con un hombre muy joven, concentrado sobre sus papeles, inclinado sobre sus palabras, fumando silencioso, impecable, sereno. He vuelto a verlo. Su presencia me ha visitado durante algunos breves y largos minutos, y han resurgido canciones e imágenes. Le he hablado de mis hijos, de mi nieto reciente, y me ha mostrado gestos y signos de regocijo y de radiante ternura. Hemos vuelto a recordar sus predicciones políticas sobre América y, como siempre, ha acertado. Ha bebido solo la mitad de la copa y con nostálgico ademán se ha marchado de nuevo. De pronto, viendo con estupor cómo se escapaba de mi vista su fantasma, me he encontrado a mí mismo, sediento de aire, oloroso a otro tiempo, regocijado y a punto de llorar, en el momento en que mi niñez dejaba de existir nuevamente, y me he mirado en el espejo de ese rostro que mi inquietud habita, y he vuelto a ver el rostro de mi padre, amoroso e inocente, como si en la estación del silencio, esta noche, y solo por esta noche, estuvieran de fiesta. Muchas gracias por ese poema, querido José Luis. Se nos pasó la hora volando. Hermoso. Contento por tenerlo en esta colección, en esta primavera, en Lima Lee. Agradecido a este programa, por supuesto, ¿no? A la municipalidad, al alcalde, al gerente de Educación y Cultura, a la jefa de Lima Lee, Celeste Sursa, cuya ayuda habría sido imposible poder tener estos diálogos, poder tener esta conversación. José Luis, muchísimas gracias. Sus últimas Muchas palabras gracias por ahora. a ti, muchas gracias a los organizadores de Lima Lee, de la Primavera Poética. Yo me siento muy honrado, muy contento, muy jubiloso de esta publicación tan hermosa que lleva el verso final de la fiesta perpetua, el duende y el disturbio. No tengo palabras precisas para expresarte a cabalidad mi gratitud, querido Harold Alba. Muchas gracias, poeta. Mi respeto, mi admiración y mi cariño con usted. Nosotros nos vamos a despedir por ahora, pero mañana retornamos. Tenemos un viernes especial. Vamos a las 10 de la mañana a tributarle un homenaje a nuestro querido Arturo Corcuera. Arturo, que el día de mañana cumple 3 años de viaje a la eternidad. Así que Sí, mañana vamos a recordar. lo persiguió la desnarigada, me decía en la última carta. Sí. Sí, mañana vamos a recordar a Arturo. Vamos a tratar de estar con Rosamar, su hija, para conversar un poco sobre su papá, sobre su obra, algunas anécdotas que las tiene muchas, Arturo. Muchísimas. Posteriormente vamos a dialogar con Daisy Zamora, la gran Ahora, poeta Nicaragua. nicaragüense de Nicaragua, y a las 4 de la tarde nos vamos a Argentina para conversar con Leopoldo Castilla, nuestro querido Teuco. Así Cómo que no. Un gran saludo para cada uno será un de ellos. hermoso viernes. Sí, Gracias a muy todos por seguirnos en esta plataforma. Nuevamente, gracias al poeta José Luis Díaz Granados. Conmigo será hasta el día de mañana. Un abrazo a todos. muchas gracias, muy amables, gracias.